Por favor, antes de empezar, si no has visto el video sobre la teoría de que nunca fuimos humanos en primer lugar, ve a verla ya que ambas teorías están conectadas cronológicamente, es decir, que si ves esta teoría antes de ver esa teoría probablemente no la vas a entender. Sin nada más que decir, comencemos. Esta teoría es un poco movida de cabeza, porque está la pregunta de ¿por qué Mita Amable le dio el anillo al jugador si Crazy Mita fue quien lo hizo? Quiero decir, como parte del plan de Crazy Mitad tiene sentido hacer que el jugador confíe en el dispositivo que Crazy puede usar para rastrear o manipular hacia dónde se moverá el jugador que está huyendo. Si ella interpreta a la villana, entonces el jugador probablemente confiará en cualquier cosa que alguien más haga para ayudarlo, entre muchas comillas, como usar un anillo misterioso que lo llevará a un lugar seguro. Esto solo tiene sentido si Mita Amable estaba trabajando junto con Crazy Mita para tenderle una trampa al jugador. En primer lugar, ella es la que te da el anillo aparentemente inventado por Crazy. Sin ninguna explicación de dónde vino, solo que es un artefacto importante, y ya está. Su historia de por qué está encerrada es sospechosa si lo piensas. Ella estaba haciendo compañía a un jugador cuando Crazy apareció. Lo convirtió en un cartucho y la encerró. Nuestro personaje tiene un diálogo bastante clavado aquí y dice, espera, pensé que Crazy era la que atraía a los jugadores. ¿Cómo lo hizo conmigo? Y luego los convierte en cartucho por razones locas. ¿Cómo era que estabas con un jugador antes de que Crazy apareciera? Ella te ordena que apagues al jugador que ayuda a Crazy cuando debería haber sabido que alertaría a Crazy de tu presencia. La única razón lógica por la que haría eso es para que el jugador pase por un escenario para aprender a confiar en el anillo, para guiarlo a un lugar seguro y confiar en él, de ahí en adelante. ¿Alguna vez notaste que después de ese incidente el anillo nunca te guía directamente con flechas verdes a un lugar seguro nuevamente? La razón por la que pudo guiarte la primera y única vez fue porque era parte de la configuración que Crazy y Kain Mita habían elaborado de antemano. El anillo sabía de antemano a dónde iría Crazy porque conocía el guión que iba a seguir. Otro ejemplo, suponiendo que no fuera Crazy disfrazada en este punto, es cuando Mita Amable mintió sobre que no eras un cartucho, lo cual tenemos evidencia más que de sobra para demostrar que fue una mentira descarada. Este video prueba de que la muerte de Kain Mita a manos de Crazy Mita fue una puesta en escena después de que le arrojen la cabeza. Si esperas lo suficiente verás que parpadea y sobre todo sonríe antes de obligarte a seguir adelante. Algo así no sería difícil de preparar. Crazy podría haber usado la máquina recreativa para producir un cuerpo doble de la versión de Mita, que es Kain Mita, pero lo más probable es que Crazy estuviera usando su habilidad para alterar tu percepción de la realidad, como lo ha estado haciendo durante todo el juego. Eso explicaría por qué el cadáver y todas las pruebas del asesinato desaparecen pronto. Cuando encuentras a Mita Amable después de su aparente muerte, ella, muy milagrosamente y convenientemente, está sosteniendo tu anillo y un papel índice para que los encuentres. En este punto, obviamente está preparado para que parezca que es por algún milagro, lo que necesitas para reiniciar a Crazy Mita. Ese truco fue el peor planteamiento si te detienes a pensarlo, y el único pegamento que lo mantiene unido es la pérdida emocional que acabas de experimentar antes, que nubla tu pensamiento por completo. ¿Por qué una Mita reiniciada tiene algo que debería haber perdido después de ser reiniciada? Si conservas tus cosas después de reiniciar, ¿por qué las tiene ella en su poder en lugar de tenerlas en su inventario, por ejemplo? ¿Por qué no viste que su cuerpo las tenía cuando lo viste desaparecer? Mejor aún, si Mita Amable las tenía cuando Crazy Mita la mató, ¿por qué Crazy Mita no se las quitó? Si ya las tenía, ¿por qué Mita Amable no te dio su anillo y tu papel índice justo después de encontrarte en la celda? ¿Por qué Mita Amable tiene tu anillo cuando la única forma en la que podrías haberlo perdido es si Crazy Mita te lo quita? Dime, ¿le encuentras algún sentido a esta teoría? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios, ya que esta es una teoría que por una parte puede tener sentido, pero hay otras cosas que no la terminan de comprobar, necesariamente al menos. Así que pues nada, muchísimas gracias por ver. Sí, este es un video cortito, pero es generalmente la teoría que se tiene. Así que pues nada, adiós.